Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saludo acá desde Bogotá, Colombia, David Peñuela. Les extiende un gran abrazo a todas las personas que están en Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile, Venezuela, Perú. ¿Qué más puede haber por ahí? Colombia, por supuesto. La gente de Colombia, Panamá, México, El Salvador, Nicaragua, bueno, todas las personas que están conectándose en este momento, les agradezco por su conexión. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me gusta mucho y del cual precisamente estábamos hablando ayer con mis estudiantes. Jairo, saludos, gracias por tu conexión. Estábamos hablando con unos estudiantes, precisamente estábamos haciendo un taller, una especie de taller, entre comillas, una especie de taller sobre precisamente cómo hablar en público. Se les hizo unos ejercicios y demás. Y pues fue como el motivo por el cual hoy quise traer con ustedes o para ustedes los consejos que abordé con ellos eh, precisamente el día de ayer. De hecho lo abordé en un video privado solo para ellos, pero pues creo que fue tan útil que quiero compartirlo con ustedes. ¿Listo? Quiero compartir eso que compartí con mis estudiantes ayer y el fin de semana quiero compartirlo con ustedes. ¿Listo? Entonces, si ustedes consideran que hay alguien que puede interesarle este video, compártanlo en sus redes sociales. Recuerden que vamos muy pronto a comenzar a transmitir desde la fanpage de Escuela Internacional de Formación Jurídica. Entonces, por favor, pues apóyennos, denle like, denle seguir. Desde ahí se va a comenzar a compartir un montón de información. Suscríbanse al canal de YouTube que es Escuela Internacional de Formación Jurídica, y ahí van a poder tener este video y todos los anteriores que hemos hecho durante casi 3 meses. ¿Listo? Entrando ya en detalle, entrando en materia, vamos a comenzar entonces a hablar sobre, vuelvo y repito, consejos para hablar en público. ¿Listo? La primera, yo creo que antes que entrar de lleno a los consejos, hay que entender cuál es la importancia de hablar en público. Hay que entender la importancia de hablar en público. Y es que no es de más que estemos en un sistema procesal oral o mixto en el que la oralidad ha servido como mecanismo para que las personas, evidentemente, o para que el proceso se desarrolle de forma más rápida. Se supone que a partir de la oralidad, pues la velocidad de la justicia se ha incrementado y aparentemente, al menos en el papel, hoy tenemos una justicia mucho más pronta, ¿ok? Eso implica entonces para el abogado unos retos gigantes, lo he dicho en este y en muchos videos. Implica para para el abogado unos retos gigantes en la medida en que el abogado, pues por un lado tiene que entender de la psicología, digamos, de hablar en público. Segundo, tiene que tener una excelente formación en cuanto a la expresión verbal y no verbal, pero también tiene que desarrollar un sentido de inmediatez. Y esto parte un poco de la base de la improvisación, que evidentemente va a ser una porción muy pequeña, pero que juega un papel muy importante, como lo vamos a ver más adelante. Pero entonces lo importante es entender que realmente la oralidad, en lo que tiene que ver al menos con nosotros los abogados, marca la pauta ahorita, en este momento, en la actualidad y por los próximos 20, 30, 40 años, si no es que es más, en relación a la forma en que se desarrollan los procesos. Un abogado hoy no solo tiene que saber escribir, sino también tiene que saber hablar. Y eso, por supuesto, refleja en parte la seriedad y la seguridad a través de la cual la persona va a poder transmitir el mensaje y va a poder convencer al juez. Ok, dicho esto, empecemos con los consejos. El primer consejo es ver este tema de hablar en público como una posibilidad de mejora. Esto es fundamental. Si ustedes entran a un sitio, si ustedes entran a un escenario, sea juzgado, sea un teatro, sea un auditorio, sea donde sea, y ustedes entran pensando que esto es un karma, pensando que esto es lo más difícil que pueden hacer en sus vidas, pues realmente están entrando en un mood, están entrando con una mentalidad con la que no es. Esto hay que mirarlo como todo, como una oportunidad. Hay que mirarlo como una oportunidad de que de mejorar, una oportunidad de desarrollar destrezas distintas, de desarrollarse
como un abogado integral, como una persona integral. Entonces, lo primero, ver esto como una oportunidad invaluable, que casi nadie lo sabe hacer. Miren, estuve buscando estudios sobre el tema y dicen los estudios que cuando a las personas se les preguntan qué es lo más difícil que les parece, casi el 67% de las personas respondieron que una de las cosas más difíciles y que nunca harían sería hablar en público. Entonces, de entrada ya nos están diciendo que el miedo a hablar en público es tenaz. Por lo tanto, si usted lo ve no como una oportunidad para que usted sea como ese objeto de crítica y demás, sino lo ve como una oportunidad para usted, para crecer, indistintamente de lo que vean las otras personas y les guste o no les guste, esto ya es de entrada, es una ganancia. Segundo, hay que ampliar el vocabulario. Claro, cuando uno comienza a hablar, pues uno está estructurado en palabras y uno habla y se comunica a través de las palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mayor cantidad de palabras que usted tenga en su vocabulario, pues mayor capacidad de improvisación tiene. Porque es que uno puede tener, digamos, ya trabajado el tema de lo que usted va a decir, el parlamento, el mensaje que va a transmitir. Pero si usted, adicional a eso, cuenta con un gran campo o elenco de vocabularios, pues, o de palabras que componen su vocabulario, pues evidentemente le va a ser más fácil sustituir de pronto una palabra que se le ha olvidado. Entonces acá es donde viene la parte de la improvisación. Cuando usted se aprende las cosas de memoria y por algún motivo se le olvida la palabra, pues lo importante es tener la velocidad, pero también la herramienta necesaria, el vocabulario necesario para que usted a partir de eso pueda tomar un sinónimo y lo pueda reemplazar y su discurso sea fluido. Entonces es importante ampliar el vocabulario. ¿Cómo ampliamos el vocabulario? Lo ampliamos, a mi juicio, pueden haber más de dos formas. Primero, leyendo, y segundo, o mejor, de tres formas. Primero, leyendo, segundo, escribiendo, y tercero, buscando todas aquellas palabras que no encontramos o que no entendemos. Porque es que, ¿qué le pasa al ser humano? Uno comienza a leer, e incluso me incluyo ahí, uno comienza a leer y uno ve una palabra cuyo significado no sabe, pero entonces uno lo que hace, para evitarse los 2 o 3 minutos o el minuto que le cuesta buscar en el celular el significado, trata de sacar el significado a partir del contexto. Sí, eso es una herramienta importante, pero es importante cuando usted no tiene la posibilidad de consultar un diccionario, pero si lo tiene, busque la real definición. Además, porque yo he escuchado a muchos abogados que usan palabras cuyo significado no es el correcto, o por lo menos cuyo significado no es el que ellos están utilizando. Y no solo abogados, personas. Muchas personas utilizan palabras que a veces ni siquiera saben el significado, respecto a las cuales ni siquiera saben el significado. Entonces, pasa dos cosas: que utilizan un significado que no es correcto, o segundo, ni siquiera saben cuál es el significado, a pesar de lo cual usan la palabra. Entonces los invito a que busquen en el diccionario cuál es el significado de una palabra que no encuentran, para que amplíen su elenco de palabras sinónimas de las que ustedes están buscando en caso de que no encuentren la que efectivamente usted se aprendió de memoria. Entonces es importante tener un vocabulario amplio, además porque, vuelvo y repito, eso le va a permitir a usted más que todo como improvisar y como poder pilotear esas situaciones en las que usted se le olvida el párrafo concreto, las palabras concretas, pero usted tiene la idea y puede moldear la idea, verbalizar la idea a partir del vocabulario que usted tiene, ¿ok? El siguiente consejo es respirar. Y es que es importante respirar, porque es que cuando uno comienza a hablar en público, es posible que lo primero que le dé a uno sea miedo. ¿Qué pasa cuando uno le da miedo? Lo primero que uno hace cuando le da miedo es dejar de respirar. Y cuando uno deja de respirar, pues evidentemente deja de llegar oxígeno al cerebro, lo que hace pues que evidentemente uno, por ejemplo, las pulsaciones comiencen a acelerarse y demás, y los nervios se comiencen a aflorar en términos de que usted se puso rojo, en términos de que no piensa y cree que lo está haciendo mal, etc. Entonces, es importante que cuando estemos, mejor dicho, antes, durante y después, respiremos hondo, respiremos profundo. Eso nos va a permitir bajar las pulsaciones, calmar los nervios y nos va a permitir concentrarnos en donde estábamos. Eso es muy importante, hay que saber respirar. Las personas que no respiran no piensan.
las personas que no piensan, pues van a dar un discurso que de pronto al final del mismo van a decir, ay, a mí se me olvidó esto, olvidé aquello, hubiera sido más incisivo en este tema, etc. Siguiente, relacionado con lo que acabo de mencionar. Cuarto consejo, se llama emotion by motion. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones, emoción por movimiento. La emoción por movimiento implica que ustedes pueden cambiar las emociones que están sintiendo y están experimentando antes, durante, bueno, más que todo antes de la charla, a través de un movimiento. Es decir, cuando ustedes comienzan a realizar movimientos con su cuerpo de forma, bueno, pues no tan sutil, pero tampoco tan brusca, el cuerpo va a lograr, o el movimiento del cuerpo va a permitir que ustedes entren en un estado de emoción neutral en el que pues las emociones que les permitían a ustedes experimentar nervios se van a ir. Entonces, ¿qué les recomiendo? Antes de entrar a un escenario, antes de entrar a un juzgado, antes de realizar el discurso que ustedes tengan que realizar, simplemente háganse en una esquina donde nadie los moleste y ustedes no molesten a nadie, y comiencen a saltar en la punta de los pies. Si quiere saltar un poco más, pues salte, no pasa nada, alrededor de 1 o 2 minutos, y a partir de eso usted ya tiene un mood distinto, tiene una emoción un sistema de emociones distinto, porque usted ya todo eso que estaba sintiendo de nervios desapareció, porque está concentrado en el movimiento de su cuerpo, está en el momento presente. Es que eso es lo que se logra, estar en el momento presente. Otra técnica para lograr contrarrestar los nervios es contar, por ejemplo, números hacia atrás. Entonces, por ejemplo, cuente usted desde el 17 hasta el número 1, 17, 16, 15, 14. Claro, ¿por qué usted no debe contar del 1 al 17? Porque si usted cuenta del 1 al 17, usted ya se lo sabe y lo va a contar muy rápido. Por el contrario, si usted lo cuenta al revés, eso va a implicar que usted tenga que estar más concentrado y por lo tanto tiene que estar ahí en ese momento. 17, 16, 15, 14. Entonces eso le va a permitir a usted desconectarse de esos pensamientos que le generan sentimientos, que le generan nervios. Acá hay que recordar algo, miren. Los nervios surgen a partir de un pensamiento que uno tiene, que uno experimenta. Hay que entender lo siguiente: los pensamientos generan los sentimientos las emociones, las acciones, y las acciones, los resultados. Por lo tanto, si queremos cambiar de la mitad hacia adelante, es decir, de las emociones hacia el resultado, pues lo primero que tenemos que cambiar es el pensamiento. Y para poder cambiar ese pensamiento, entre otras, está el emotion by motion y este ejercicio que les acabo de decir de contar los números hacia atrás. Esto es muy importante, es muy práctico, ¿listo? Quinto consejo: hay que tener muy bien preparado el discurso. Eso es fundamental. Si usted no tiene muy bien preparado el discurso, va a pasar que se le olvida. Si se le olvida, se traba. Si se traba, le da nervios. Si le da nervios, seguramente le va a ir mal. Por el contrario, si usted tiene todo su discurso, lo tiene integrado de tal forma, porque usted lo ha practicado durante un día, 2 días, etcétera, pero usted ya lo tiene integrado, ya tiene cuál es el esquema, digamos, del discurso que va a decir, dónde va a poner la acentuación, etcétera, pues el discurso, a pesar de que no salga exactamente como usted lo esperó y exactamente con las palabras que usted lo configuró, pues evidentemente sí va a salir bien, pero es porque usted ha estudiado, porque usted se ha preparado. Adicional a la preparación, yo siempre aconsejo que ustedes se apoyen en diapositivas o se apoyen en, ¿cómo se llama esto? En ayudas gráficas. Por lo menos yo lo utilizo mucho porque a mí me queda muy difícil aprenderme todo de memoria. Entonces yo lo que hago es tener ayudas gráficas. Por ejemplo, si voy a dar un discurso en un auditorio, pues puedo manejar las diapositivas, y si no, pues manejo unas cartulinas pequeñas en donde yo tenga las ideas principales. Esto también lo he dicho en otros videos. Ideas principales que son simplemente frases, son ideas principales. O sea, no es un párrafo completo en el que usted ni siquiera pueda leer, ¿correcto? Y acá me lleva a otro punto dentro de este mismo consejo: no hay que leer. Cuando usted está dando un discurso en público o está hablando en público, usted va a hablar en público, usted no va a leer en público. Esto es evidente, creo que es apenas evidente. No hay que leer en público, salvo que usted esté de pronto leyendo una cita textual de algún texto, etcétera. Pero lo primordial es que usted va a hablar, usted no va a leer. Leer aburre muchísimo, a menos de que usted sepa leer muy bien en formato de cuento y demás. Pero usted va a hablar. Por lo tanto, las
las frases que usted tiene que tener en los apoyos memográficos o gráficos, pues tienen que reflejar simplemente las frases principales, no el párrafo, porque si no se va a perder. Siguiente, vamos en el consejo número 6, vamos para el consejo número 6. Tiene que hacer uso del espacio, es decir, usted está hablando, pero no hay nada más aburrido, a mi criterio. Yo respeto simplemente pues los que piensen las demás personas, pero yo considero que cuando usted usa todo el espacio que tiene en un escenario, pues el discurso se torna mucho más cálido, interesante, y eso hace que la persona tenga que estar enfocada, ¿quién? El interlocutor, quien está recibiendo el mensaje, tenga que estar más enfocado en precisamente lo que está diciendo la persona, porque la persona se está moviendo. Pero si se queda solo, es muy posible que la persona que está escuchando se desconecte y se desinterese por lo que está sucediendo. Entonces es muy importante que ustedes usen el espacio, caminen, interactúen con una parte del público, luego con otra parte del público, luego con la parte central del público. Si se quieren sentar, se sientan, luego se vuelven a poner de pie, etc. Pero hay que utilizar el espacio, Séptimo consejo. Yo le recomiendo mucho que si por ejemplo usted está escribiendo, o mejor, está narrando hechos, o está narrando alguna historia o algo así por el estilo que nos toca a los abogados en sede de alegatos de conclusión o de demanda, etcétera, pues usted tiene que ser muy descriptivo. Ser descriptivo es fundamental, porque los detalles son los que permiten recrear a partir de la imaginación de la persona qué fue lo que sucedió. Pero si usted, por ejemplo, dice, no, iba una persona corriendo, que pasó a la calle y lo atropelló, pues claro, se acaba el cuento muy rápido. Pero si usted dice, era una anciana que tenía, yo le pongo alrededor de 78 años, iba con un bastón, yo sí la veía más o menos coja del pie derecho, vi que no tenía puesta gafas, pero que pues a lo lejos estaba tratando como de cerrar los ojos para enfocar. Eso me daba más o menos a entender que no veía mucho cuando trató de pasar la vía, etcétera. Entonces fíjense cómo yo estoy tratando de describir tanto a la persona como el escenario, como el carro, etcétera. Y eso que le va a permitir a la persona, a quien está escuchando, le va a permitir recrearse la idea o recrear lo que sucedió de forma más concreta. Es que al juez toca, y acá me refiero a la parte procesal y judicial, al juez toca desmenuzarle absolutamente todo, pero no porque él no sepa, porque no entiende, sino simplemente porque él no vio. De hecho, muchas veces, el 99.99% de los casos, el abogado tampoco vio. Entonces lo que hay que lograr es todos esos detalles que los testigos pueden narrar previo al proceso en el que usted hace el ejercicio de preparación del testigo. Usted tiene que evidentemente expresarlo en la demanda o en los alegatos, de tal forma que el juez tenga muy claro cuáles son los criterios más importantes, cuáles son, para que pueda recrear de forma correcta qué fue lo que sucedió. Ayer estábamos hablando, haciendo el ejercicio que les comento con los estudiantes, y muchos de ellos, digamos que pasaban por encima de detalles, y yo les preguntaba, ¿qué sentiste? Cuando comenzaban a hablar de que no, que esta persona me regañó, que esta persona me asustó, etc. ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo te asustaron? ¿Esa persona cómo te habló? ¿Tú cómo respondiste? Porque todo eso permite recrear de forma más real y cercana, y le permite a uno tener una idea más aproximada de qué fue lo que sucedió. Entonces, consejo número 7, hay que ser descriptivo para permitirle a la persona que está escuchando precisamente pues imaginarse y recrear de la forma más acertada y más cercana lo que sucedió. Consejo número 8, hay que utilizar la voz. Más que la voz, los tonos de la voz. Entonces, en otro video que yo tengo que se llama Técnicas de Juicio Oral, ahí les explico cuáles son los tonos de la voz. Existen 4 tonos de la voz. Claro, yo esto no me lo he inventado, no, simplemente son estudios que yo hago, consultas que yo hago y que las aplico y las ajusto, las incluyo dentro de mi litigio. Existen 4 tonos que son claves. El tono del planteamiento, el tono de la narración, el tono del silencio, es decir, pues no sé, realmente lo que hace la persona es silenciarse, y finalmente un tono de susurro. En el tono del planteamiento, como su nombre lo indica, pues ahí vamos a plantear ideas. Es el tono, digamos que el tono ideal para comunicar ideas importantes, porque el tono de planteamiento es un tono pausado, lento,
con un buen tono de la voz, pero lento, que le permite a la persona que lo está escuchando digerir, entender el mensaje. Por el contrario, el segundo tono es un tono de narración, perdón, de emoción, en donde ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar la velocidad de lo que estamos hablando, la velocidad de las palabras, y vamos a subir el tono de la voz, vamos a hablar más fuerte. ¿Para qué? Para generar emoción. Entonces, esto normalmente pasa unos momentos antes de aquellas situaciones en las que se presentan mayor tensión en las historias. Entonces, cuando van a matar a la persona, entonces yo entré muy rápido y yo estaba mirando que la persona tenía un arma que se la estaba apuntando a la cabeza. Y no le alcanzó a disparar porque yo llegué y lo empujé. Entonces fíjense cómo acá, y ya entrando al tercer y al cuarto, lo que estoy haciendo es, estoy planteando, luego estoy narrando de forma más rápida porque estoy generando más emoción, luego de la emoción genero un silencio. ¿Por qué? Porque el silencio lo que hace es invitar a la persona, es decir, al receptor del mensaje, a obtener mayor atención. Cuando yo guardo silencio, las personas me prestan mayor atención. Háganlo. Los invito a que lo hagan. Por ejemplo, cuando yo estoy dictando clase y yo veo que alguien está hablando, se está distrayendo, yo guardo silencio. Claro, como no escuchan que nadie está hablando, voltean a mirar porque capté su atención. Entonces, la escasez de la palabra genera atención, pero hay que saber suministrar los momentos en los cuales vamos a hacer el silencio. Y finalmente, el susurro es aquel, digamos, tono en el que damos conclusiones muy pausadas, mucho más pausadas, por supuesto, que las de el tono de la narración. El consejo número 9 es utilizar e integrar a su discurso el lenguaje corporal. Miren, el lenguaje corporal dice un 93% del mensaje que usted está transmitiendo y solo un 7% usted lo transmite a través de palabras. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que usted tiene que tener un lenguaje gestual o facial correspondiente con lo que usted está diciendo, coherente con lo que usted está diciendo. Segundo, el uso de las manos y del cuerpo tiene que precisamente acompañar las fuerzas de las palabras. Entonces, fíjense cómo yo estoy utilizando las manos, el cuerpo, para apoyar las ideas, para enfatizar en las ideas que yo quiero que queden muy claras. Entonces, eso es fundamental. Miren, ya cuando uno está, digamos, dictando clase, uno se da cuenta de cuál es el estudiante que está inseguro cuando presenta un examen, o el estudiante que siempre tiene una pregunta, porque uno se da cuenta porque facial y corporalmente reflejan que tienen una duda. Y eso mismo se refleja en todo: seguridad, inseguridad, temor, miedo, felicidad. Cualquier emoción que usted sienta la refleja a través de su cuerpo. Por lo tanto, si usted está enviando un mensaje de seguridad en el que usted dice: mi cliente debe ser absuelto porque acá no hay homicidio, o porque habiendo homicidio no lo cometió, y por lo tanto toda duda que pueda haber se debe resolver a favor de mi cliente, pues usted no lo puede decir en un tono desanimado, mirando pues entonces a una esquina sin mirar al juez, por ejemplo, con los hombros caídos, porque usted va a reflejar inseguridad, y a pesar de que el juez tiene que fallar en derecho, esas son situaciones que le permiten al juez forjarse una opinión de si la persona va a ser o no va a ser culpable. Y acá otro consejo que no lo había tenido en cuenta, pero que acabo de recordarlo: hay que mirar a las personas a las cuales usted está hablando. Si usted está hablando en un público pues de 200 personas, evidentemente no va a poder mirar a las 200 personas, pero tiene que fijar su mirada en el público, en personas, de pronto la primera fila, la segunda fila, los de un lado, los de la derecha, los de la izquierda, los del centro. Pero si usted no mira a las personas, eso va a reflejar mucha inseguridad. Y se los cuento porque, pues primero porque es una convicción que tengo, pero segundo, tuve la oportunidad de escucharlo por parte de unos estudiantes el semestre pasado. ¿Qué decían los estudiantes? Que tenían un profesor que cuando dictaba la clase miraba a las esquinas y que no los miraba a ellos. Y claro, ¿cuál fue la conclusión que ellos sacaban? Ese profesor puede que sepa mucho y lo que sea, pero realmente es una persona que refleja inseguridad e incluso desconfianza. Fíjense cómo mirar a los ojos o a la cara, por lo menos darle la cara a una persona es importante. A veces yo entiendo que
el tema de mirar de contacto de ojo a ojo puede ser incómodo para la persona. De pronto lo que usted podría hacer sería fijar la mirada en el entrecejo de la persona para que esa persona no se sienta incómoda. Pero lo cierto es que si usted no fija la mirada, si usted no le da la cara a la persona para mirarlo, usted va a reflejar inseguridad, pero van a desconfiar de usted muchísimo, muchísimo. Uno, digamos que o sea, póngase usted en el caso contrario. Si usted está hablando con una persona que nunca lo mira, pues uno dice, no, definitivamente esta persona no me genera credibilidad, no me genera confianza. Y si usted es abogado y está tratando de cerrar un caso, está tratando de firmar un contrato, no lo va a firmar. Y eso pasa no solo con un abogado, pasa con cualquier persona. Usted es vendedor de cualquier seguro, usted es vendedor de cualquiera, usted lo primero que le enseña es mirar a los ojos, porque eso refleja mucho, eso digamos que permite crear la confianza de la persona en usted. Y vamos en el lenguaje corporal. Entonces el lenguaje corporal es muy importante. Refleja, vuelvo y repito, el 93% de lo que ustedes dicen, por lo tanto debe ser coherente, tanto palabras como lenguaje facial. Ayer pasó algo muy curioso, mire, lenguaje facial y lenguaje corporal. Ayer pasó algo muy curioso. Había un chico que estaba contando una historia de terror, una historia de real que le sucedió a él, en la que estaban involucrados espíritus y demás, y el caso, pues, o la historia, creo que realmente en la vida real fue muy, muy difícil para él y generaba mucho susto y mucha repulsión. Sin embargo, su lenguaje facial era tal que lo que generaba en el público o en los amigos era risa. Entonces, fíjense cómo uno puede dañar una historia que tiene todos los ingredientes para generar miedo en una persona, y que por el contrario causa risa simplemente por su lenguaje facial. Entonces todo tiene que ser coherente, todo tiene que ser coherente. Consejo número 10, hidrátese, hay que hidratarse. La hidratación sirve para dos cosas. Primero, valga la redundancia, para hidratarse, para incluir agua en su cuerpo. Segundo, para, hidratar sus cuerdas vocales. Pero tercero, y esto es muy importante, a usted le va a dar algunos segundos, dependiendo de cuánto se tome, para pensar. Esto me pasa, digamos que ya ustedes lo saben, yo tengo dislexia, entonces a mí a veces me pasa que se me olvidan las cosas o se me olvida el hilo de por donde yo voy. Entonces, para mí es fácil tomar agua y mirar de pronto las notas, estaba acá, ok, y retomo, pero fíjense que es un espacio de 5 o 10 segundos que yo tengo para retomar donde estaba. Entonces, mato 3 pájaros de un solo tiro. Entonces me estoy hidratando en mi cuerpo en general, le estoy dando, hidratación a las cuerdas vocales, pero adicionalmente me estoy tomando un espacio, de pronto para relajarme, de pronto para descansar, o de pronto para retomar el hilo en donde me encontraba. Eso es muy importante. Consejo número 11, hay que entender que nada es perfecto. Mire, por más de que usted haga, practique, repractique, dure 3 días haciendo su parlamento, haciendo su discurso, hay que entender que van a haber momentos en el desarrollo de su discurso que de pronto usted no tenía presente, los tiene que incluir, o por algún motivo hay alguna situación que lo desconcentra y demás, y usted tiene que en ese momento reajustar todo su discurso, y por lo tanto puede que no salga como usted creía, como usted había planeado y como usted quería. Entonces acá es mucho ego por parte de quienes vamos a hablar en público. Entonces la idea, ¿cuál es? La idea es entender que hay un lineamiento general, pero es un lineamiento que puede ser más o que puede ser menos, que lo podemos dirigir por un lado o por el otro. Es decir, no es una camisa de fuerza en la que nos tenemos pues que ceñir. No, puede ser flexible de tal forma que si usted necesita incluir un argumento que de pronto no lo había pensado cuando estaba preparando sus argumentos de conclusión o sus alegatos de conclusión, pero se dio cuenta en el momento, lo puede incluir. Entonces, pero no pasa absolutamente nada. Si cometió un error, si le dio miedo al principio, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que uno se la pasa pensando que la gente lo va a juzgar a uno, cuando en realidad no es así. Entonces uno crea el miedo, uno crea la ficción, porque el miedo es una ficción, de que lo van a criticar a uno, y a partir de esa crítica, entonces uno se comienza a sentir mal, incluso en el mismo discurso. Uy, no, pero es que no era así, ¿qué van a pensar de mí? No importa. Y acá ya conecto con el último consejo, que es el consejo número 12.
el resultado positivo de lo que usted hace, o del, digamos, el resultado positivo de su discurso en público, tiene que ser no lo que las demás personas piensen de usted y todas las gracias que le dan y que le digan, oiga, su discurso es hermoso, su discurso es divino, sino realmente lo que usted siente frente a lo que usted hizo. Acá también es muy importante. Ayer me decían los estudiantes, profe, pero ¿cómo hacemos para que...? Porque es que a mí me da miedo hablar en público porque me da miedo que me critiquen. Claro, entonces yo le decía, es que ahí es donde está el punto. Tú estás poniendo el resultado en lo que las otras personas piensen de ti. Es decir, tú estás estableciendo el resultado positivo y de pronto tu autoestima también a partir de lo que de lo que las personas terceras piensen de lo que tú hiciste y no de lo que tú pienses de lo que tú hiciste. Por lo tanto, la clave es poner el foco simplemente en lo que uno hace, independientemente de si a la gente le gusta o no le gusta. Punto. Entonces, si para mí es una ganancia el solo hecho de yo haber salido ante 5, 10, 20, las personas que sea, o ante una sola, a hablar en público, eso ya es una ganancia. Yo tenía miedo, nunca lo había hecho, lo vencí y salí y hablé. Yo no sé si a la persona le gustó o no, pero el solo hecho de que yo haya salido, me haya puesto en frente de las personas, para mí ya es un resultado positivo. Entonces, la forma de mejorar día a día en lo que tiene que ver con hablar en público parte de la base de que ustedes forjen, ubiquen los resultados positivos no en lo que las personas le digan, sino en lo que usted piense de lo que usted hizo. Usted antes tenía miedo, vuelvo y repito, hoy lo superó, salió y habló, porque esa es otra de las preguntas. ¿Y cómo superamos el miedo? Ya le estoy diciendo. Primero, enfoque su resultado en lo que usted hizo y segundo, repita, repita y repita el ejercicio. No hay otra forma. Yo no conozco otro método para eliminar los miedos, o no tanto para eliminarlos, pero para superarlos, que no sea hacer lo que me da miedo. Si tengo miedo de hablar en público, tengo que hablar en público para trascender el miedo. Si me da miedo a ir a una audiencia y ser abogado en una audiencia, tengo que ir a una audiencia y ser abogado dentro de una audiencia y hablar dentro de una audiencia, enfrente de un juez, enfrente de las partes, enfrente de quien sea. Que tengo miedo de hablarle a una chica y de de acercarme a la persona e invitarla a salir a bailar. La única forma de yo poder superar ese miedo es hacerlo una y otra vez. Y digamos que ya con eso serían entonces los consejos que tengo para compartir con ustedes. Uno último que no lo incluí acá, que sería el número 13, es: trate de que usted llegue al momento en que va a hablar con todas sus necesidades satisfechas. Y cuando me refiero a todas las necesidades, es todas las necesidades. Si tiene hambre o si le da hambre, pues coma antes de iniciar su audiencia, claro, o su discurso. ¿Por qué? Pues porque si no, usted durante la audiencia, durante su discurso va a estar pensando que tiene hambre, y eso lo va a desconcentrar, va a permitir y va a hacer que usted se desconecte y que usted olvide lo que tiene que decir, porque está pensando en que tiene hambre, que quiere una hamburguesa, que quiere una paella, que quiere lo que sea. Entonces hay que entender que para eso hay que llegar con todas las necesidades satisfechas. ¿Listo? Hay que llegar con todas las necesidades satisfechas. Tampoco coma mucho porque le va a dar sueño. Entonces, coma algo nivelado, coma algo, mire, esto puede sonar chistosísimo, pero es muy importante, coma algo que digestivamente le caiga bien, porque si usted come algo muy pesado, aparte de que le da miedo, pues su digestión no va a ser la mejor y se va a ver, digamos, en situaciones incómodas durante el discurso. Entonces, coma bien, coma balanceado. Y finalmente, en lo que tiene que ver con las necesidades, entre al baño antes de ir a hablar. Entre al baño antes de la audiencia. Pues claro, eso es apenas obvio, lo que pasa es que a uno nunca se lo enseñan, y se lo digo porque a mí me pasó las primeras veces. Ya lo sé, entro al baño antes de ir a la audiencia, entro al baño antes de dar una charla, entro al baño antes de ir a clase, punto. Entonces hay que satisfacer todas las necesidades. ¿Listo? Bueno, chicos, dimos 13 consejos. Les agradezco mucho por su conexión. Vamos a pasar a las preguntas. Si ustedes, por supuesto, tienen
más consejos. Yo les agradezco muchísimo, no lo compartan. Esto es lo único que yo estoy haciendo, es un catálogo de lo que yo creo. No son ni los únicos ni los últimos. ¿Listo? A ver. Bueno, Virginia Maldonado dice muy buenos consejos. Gracias, Virginia. Un saludo para ti. A ver, un segundo. Lucía González Aranda dice excelente información, tomando nota. Gracias, Lucía, muy chévere. Eso que acaba de decir Lucía es muy importante. Tomar nota. Miren, qué sacan ustedes escuchando cada 8 días un audio, un Facebook Live, un video de YouTube si no toman nota? No tiene ningún sentido. Carlos Bogado dice saludos desde Paraguay. Carlos, muchísimas gracias. Saludos desde Bogotá. Un abrazo para ti. Salvador Natasha Sami dice saludos, licenciado. Bueno, saludos, Salvador. Muchas gracias por tu conexión. Mi prima Giovanna dice excelente, primo. Gracias por compartir tus ideas y tus experiencias. Gracias, prima. Muchísimas gracias por tu conexión y por tu comentario. Bueno, un momento, acá sigo bajando, que hay muchas personas conectadas. Bueno, no sé, creo que no hay más comentarios. Chévere. A ver, vuelvo a hacer un repaso. Es posible, como siempre les digo, que en la pantalla no me aparezcan mensajes. Por lo tanto, los mensajes pues que ustedes o los comentarios que hagan, pues yo los contestaré pues ya en el video como tal, ¿no? En el muro. Pero por el momento no veo más. No veo más. Bueno, miremos otra vez. Entonces Jairo Enrique dice saludos, doctor. Saludos, Jairo. Un abrazo para ti. Catalino dice, y Venezuela, claro que sí, saludos a mis amigos de Venezuela, un saludo para ti, Catalino. Janet Flores dice, hola David, aquí presente, ok, gracias Janet por tu conexión. Julieta Jocabet dice, indispensable, gracias, claro que sí, indispensable. Luis Eduardo Taipe dice, saludos desde Ecuador, muchas gracias, un abrazo para ti. Bueno, acá ya lo vimos. Vivi Estefó dice, parece tan sencillo pero no lo es. Y yo que pensaba que confiaba en mi hija, sigo trabajando por eso. Saludos a David. Sí, pues, pero ¿sabes yo qué creo, Vivi? Que es más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que la gente, pues no sé por qué le tiene tanto miedo. No, ¿sabes? Yo sí creo que la gente, yo sí creo saber, y creo que la gente le tiene miedo porque la gente no quiere ser objeto de crítica. Entonces mi primo hace unos, pues no, tampoco hace unos días, pero sí hace un tiempo me decía como, es posible que la gente se desconecte de tu video porque tú tienes haters, porque no sé, pues sí, ¿y qué puedo hacer? O sea, pues si no les gusta mi discurso, si no les gusta mi voz, si no les gusta lo que yo digo, pues que se desconecten, porque yo qué más puedo hacer. Pero eso no me va a inhibir a mí de que yo siga adelante. Entonces un poco es como indistintamente de lo que piensen las demás personas, para mí ya es una ganancia esto que yo estoy haciendo. Esto que yo estoy haciendo para mí no solo es un compartir con ustedes, sino es un ejercicio para mí para vencer muchos miedos que yo tengo. Entonces, pues nada, yo simplemente me pongo acá enfrente de una cámara para que me miren miles de personas, cientos de personas, y que saquen sus conclusiones, yo saco las mías. Entonces te invito a que te avientes, ¿listo? Como dicen los mexicanos. José Porto dice saludos desde Bogotá. Gracias, José, un abrazo. Diego Yandrea dice saludos desde México. Gracias, Diego. Muchas gracias por tu conexión. Bueno, creo que no hay más comentarios. Les agradezco muchísimo. Nos estamos viendo entonces el domingo. Un abrazo para todos. Feliz noche.